Esta señora va a pasar, yo creo, muy rápidamente del palacio a la prisión, ¿no? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas del Reporte. Yo soy Sergio Alba y como siempre tenemos invitados para hablar precisamente de todo lo que ocurre en el país. En esta ocasión está con nosotros el señor Lucas Gersi para hablar precisamente de... Ya pasamos el proceso de APEC, pero ¿qué sigue? Lucas, bienvenido. Hola Sergio, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Un honor para mí estar acá contigo y un saludo a la audiencia del reporte. Lucas, ya pasamos todo este tema de la APEC, ya los líderes internacionales ya no están en nuestro país y nuestro país estuvo paralizado durante ese tiempo. La prensa local y los medios de comunicación tradicionales han estado enfocados en este tema, pero todavía seguimos en este problema que parece nunca acabar, que es la inseguridad ciudadana. ¿Qué piensas al respecto del accionar del gobierno frente a esto? Parece que no hay buenos resultados. Bueno, a ver, la inseguridad ciudadana obviamente es un problema que depende de varios componentes, ¿no? No es un problema que se pueda simplificar, sino que tenemos que analizarlo en toda su dimensión. Y hay varios temas, ¿no? Por ejemplo, el Perú es uno de los países en el mundo con el sistema penitenciario más sobrepoblado. El sistema penitenciario está poblado en un 250% de su capacidad. Hay más del doble de la cantidad de gente que debería estar ahí. Entonces, no se puede imponer tantas penas de cárcel. Las condiciones de cárcel son infrahumanas. Se mezclan los que están detenidos preventivamente con los que están sentenciados. Y es una situación que hace mucho daño, ¿no? Entonces, ¿qué debería hacer el gobierno peruano? A través de decretos de urgencia, con la participación de las Fuerzas Armadas, de manera muy rápida, construir más penales. El Perú debería tener 5 o 6 chayapalcas distintos, ¿no? Para que los tacneños no se quejen que son ellos los que cargan este tema, que haya un chayapalca de repente en Piura, que haya uno de repente en Junín, que haya uno en el Oriente. Es decir, la construcción de penales es un tema básico, ¿no? Otro tema básico es la reforma del Poder Judicial y del Ministerio Público, ¿no? En ese sentido, el Poder Judicial ha respondido bien, ¿no? El Congreso de la República, ha respondido bien. El Congreso aprobó un proyecto de ley que dice: cuando hay un delincuente que comete un delito grave, un delito violento, y ese delincuente es capturado en flagrancia, sí o sí tienes que ponerle una prisión preventiva, ¿no? Claro. O sí tienes que discutir por lo menos la prisión preventiva. Es decir, ahí el Congreso más o menos que sí ha respondido bien, pero no es suficiente, ¿no? Tiene que haber una reforma seguramente, y de esto podemos hablar más adelante, del Ministerio Público y del Poder Judicial. Y luego, en realidad lo más importante es el tema de la probabilidad de detección, ¿no? Si es que se cometen una gran cantidad de delitos y no hay, digamos, una captura, no hay una respuesta policial rápida, si no hay alta probabilidad de detección, entonces el delito continúa. No es tanto el tema de las penas, ¿no? Sino el tema de que haya una posibilidad muy alta de que la pena se aplique. Más importante que aumentar la pena es la capacidad de detección, y para eso se requiere un trabajo policial mucho más intenso, ¿no? Fundamentalmente es un tema operativo, es un tema policial, ¿no? Claro. Que la policía esté enfocada en enfrentar los delitos que más daño le hacen a la ciudadanía. Y durante mucho tiempo la policía ha sido de alguna forma minimizada, ¿no? Hay un sector político, digámoslo así, que de alguna forma ha minimizado la labor policial, incluso se ha puesto en contra de los efectivos, ¿no? Diciéndolos que violan los derechos, que amedrentan contra la gente, y eso también ha bajado el nivel de autonomía de los efectivos. Bueno, siempre hay en el lado, digamos, cierto lado del espectro ideológico en el Perú, tiene, digamos, no le gusta, tiene un prejuicio frente a los uniformados, ¿no? Sea personal de Fuerzas Armadas, sea policía, y ese estigma hay que ir exorcizándolo. Definitivamente, ¿no? Garantizar que los policías puedan defenderse con sus armas de fuego, ¿no es cierto? Debería haber de repente un trabajo en el Poder Judicial, algún precedente que regule eso con mayor certeza, mayor seguridad.
y va, digamos, va por ahí el tema, pero no hay soluciones de varita mágica, ¿no? Ahora, Va a tardar, va a tomar tiempo. con el tema de la criminalización de la labor policial, también es algo que ha perjudicado mucho para este sistema de seguridad que estamos en este momento en grandes problemas, ¿no? El Poder Judicial, de alguna forma, o la justicia en el país, atenta cuando un policía usa su arma de reglamento para o defenderse o defender a una persona que está corriendo peligro, precisamente por estos delincuentes que... Pero ese no es un problema de la ley, ¿no? En la ley la legítima defensa está claramente establecida, inclusive la Constitución reconoce la legítima defensa, ¿no? Ese no es un problema del sistema legal, ese es exclusivamente un problema de las personas que están interpretando mal y aplicando mal el sistema legal. Eso no es un problema normativo, es un problema de personal, ¿no es cierto? Un fiscal que le abre una investigación o que acusa a un policía que utiliza su arma en defensa propia, ese es un fiscal que está cometiendo una infracción al ordenamiento jurídico. Es decir, es un problema de personas. Y acá yo creo que el problema es en el fondo un problema ideológico, ¿no? Si es que en las facultades de Derecho el prejuicio es contra el militar, contra el policía, y si es que jueces y fiscales tienen ese prejuicio, sea cual sea el ordenamiento jurídico, el resultado va a ser malo. O sea, tenemos que pedirle en realidad a la Junta Nacional de Justicia nueva que las personas que sean nombradas jueces, que sean nombrados fiscales, sean personas que apliquen bien este sistema jurídico y que no tengan prejuicio, ¿no? Al final es eso, ¿no? Porque este tipo de casos no son un problema de ley, ¿no? No es un problema de norma, eso está establecido con absoluta claridad, ¿no? ¿Tú crees que estas reformas que de alguna forma se están aplicando dentro del Congreso de la República pueda de alguna manera ayudar a bajar el nivel de criminalidad que hay ahorita en el país? ¿Qué reformas? ¿Cuáles? O sea, el tema, por ejemplo, de la Policía Nacional, que ciertamente le ha dado un poco más de autonomía. ¿Te refieres a la facultad de investigar de la Policía Nacional? Bueno, ese es algo, la verdad que no es perfecto, ¿no? Ningún sistema, ¿no? Tampoco es una solución de varita mágica. Yo sí creo que lo lógico es que la policía pueda investigar más, ¿no? ¿Por qué? Porque los policías son los que saben investigar y los fiscales no. Claro. Los fiscales son abogados, ¿no? No existe tal cosa como una escuela de fiscales. En la facultad de Derecho no te enseñan a investigar, te enseñan a alegar, a argumentar. Los fiscales no saben investigar, los policías sí. Entonces, desde ese punto de vista, tiene sentido que sea el policía el que dirige la investigación, ¿no? Pero luego, ¿cuál es el cuestionamiento que se le hace a la ley que aprueba el Congreso? Que el Ministerio Público es independiente del Poder Ejecutivo, pero la policía no, la policía es parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces la crítica es que se puede politizar o que va a ser el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior finalmente el que dirige las investigaciones. Entonces, digamos, ninguno de los dos modelos es perfecto, ¿no? Yo creo que finalmente sí es un poco mejor lo que se ha aprobado, porque es el policía el que sabe investigar, pero obviamente el fiscal va igual a controlar, a supervisar la labor de la policía, ¿no? Claro. Ahora, el gobierno ha tomado algunas medidas en este estado de emergencia que ha declarado en 14 distritos en Lima Metropolitana y uno en el Callao. Al parecer, el ministro dice que se ha reducido el nivel de criminalidad, pero hemos visto que aún hay atentados de sicariato, hay secuestros, que incluso durante la PEC, que toda la gente ha estado concentrada con los líderes internacionales, hay secuestros que han ocurrido en ese lapso de tiempo. Entonces, para ti, desde tu percepción, ¿funciona o no funciona este estado de emergencia? Es que los estados de emergencia en el Perú no se sabe bien qué cosas son, ¿no? Digamos, se dicta un estado de emergencia, pero el contenido de ese estado de emergencia en realidad no está regulado. Y la Constitución no te dice con claridad en verdad qué significa el estado de emergencia. Es una regulación muy difusa, ¿no? Entonces, lo que se requiere es una ley de desarrollo constitucional para que realmente sea claro qué significa un estado de emergencia. ¿Qué puede hacer las Fuerzas Armadas? ¿Qué no puede hacer las Fuerzas Armadas? ¿Qué tipo de medidas se pueden dictar? ¿No es cierto? Porque hoy en día, claro, dictas un estado de emergencia, va a haber más operativos, va a haber show mediático un rato y después ya no, y nadie sabe qué es el estado de emergencia. Es decir, tiene que ser mucho más claro qué implica, qué conlleva un estado de emergencia. Claro, y vemos actualmente a militares
que están parados en las estaciones del tren, del metropolitano, quizá rondando por algunas calles, pero no hay una forma de cómo saber cuál es la verdadera labor que tienen que hacer. Así es, así es. Digamos, daño tampoco hace, ¿no? Daño tampoco hace, pero nuevamente, no es un tema de varita mágica, ¿no? De ninguna forma, ¿no? Digamos, acá yo creo que lo más importante es que haya un trabajo policial sostenido. Para eso se tienen que dedicar recursos, obviamente, pero un trabajo policial sostenido para capturar en flagrancia a la gente que comete delitos de extorsión y para que haya sentencias judiciales que puedan generar un efecto disuasivo, ¿no? Es decir, no importa si la pena es baja, no importa si son 10 años, ¿no? O 15 años, o 5 años, pero que vayan presos de forma efectiva, sin posibilidad de beneficios, los 10 años, los 5 años, ¿no? Ese es el tema. Tiene que haber una inversión en esa capacidad disuasiva, que es la probabilidad de imponer una pena. ¿Consideras que de alguna forma tratar de equilibrar el sistema de justicia y la Policía Nacional podría ayudar para solucionar este problema? ¿A qué te refieres? No... hacer reformas en el sistema de justicia, o sea, mejorar, quizá poner más filtros para los fiscales y jueces, la Policía Nacional sacar a los malos policías para poder solucionar este problema. Bueno, es conocido que ambas instituciones tienen corrupción sistemática, ¿no? Tienen una corrupción, digamos, sistemática. Mira todos los casos que vemos permanentemente de uso politizado del sistema de justicia, de pago de coimas en el sistema de justicia. La verdad que no funciona bien, pues, ¿no? Y eso que jueces y fiscales para el promedio del Estado peruano no están mal remunerados, ¿ah? Están bien remunerados para el promedio del Estado peruano. Yo creo que acá debe haber una declaración de emergencia del sistema penal, del sistema de justicia. Debería nombrarse una comisión de gente independiente que prepare un proyecto de ley, a los mejores abogados de ambos lados del espectro político, ¿no? Gente que sea con tanta experiencia, tan buena, que ya haya un consenso que son figuras de credibilidad, ¿no? Y nombres, ¿no?, que se me ocurren. Puede ser Domingo García Belaunde o puede ser Marcial Rubio, ¿no? Gente de diferentes posturas, pero que todo el mundo va a estar de acuerdo que tienen mucha experiencia, ¿no? Claro. Una comisión de gente de mucha experiencia para proponer reformas para que este sistema funcione mejor y además una revisión de absolutamente todos los nombramientos por parte de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Claro. Tiene que haber eso, tiene que haber una intervención muy agresiva, porque en este momento la corrupción es absolutamente endémica, ¿no? Absolutamente endémica. Y yo creo que hay varios problemas en el sistema de justicia, ¿no? Número uno, un porcentaje elevadísimo de jueces fiscales provisionales, incluso en la Corte Suprema. Un juez, un fiscal que es provisional, es un juez, un fiscal que lo pueden presionar, porque si no hace lo que su superior le dice que tiene que hacer, entonces simplemente lo sacan, lo mueven, no tiene estabilidad. Entonces es una persona que no va a tener la independencia para ejercer debidamente su cargo, ¿no? Ese es un problema. El otro problema es que en el Perú los jueces y los fiscales están permanentemente siendo evaluados por la Junta Nacional de Justicia. Se les nombra por un periodo de tiempo determinado y cada 2 o 3 años hay una evaluación. Y luego cada 7 años hay una ratificación. Entonces, la Junta Nacional de Justicia, quien sea que ocupe este cargo, tiene una palanca muy grande frente a los jueces y fiscales, ¿no? De repente ese es un cambio que hay que hacer, ¿no? Claro. Yo creo que el modelo de Junta Nacional de Justicia no es el mejor, ¿no? Porque esta junta a veces habrá gente mejor, a veces habrá gente peor. Los que están ahora creo que son personas muy respetables, pero el sistema para elegirlos no es necesariamente el más transparente, ¿no? Digamos, este sistema se llevó a cabo y la prensa casi ni le dio bola, ¿no? Casi ni se analizó a los candidatos. Hay gente que puede pasar desapercibida, que no son electos y nadie sabe quiénes son, ¿no? El concurso público que hace la Comisión Especial para elegir a la JNJ no es suficientemente transparente. Yo creo que sería mejor si es que se propone, de repente el gobierno, Poder Ejecutivo puede proponer candidatos al Senado y que el Senado los confirme con una supermayoría de votos, porque lo que se hace a través del Congreso es más público, claro, ¿no es cierto? Deberíamos buscar tener un sistema más público. Ahora, vámonos para el tema un poco más de gobierno, ¿no? Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, está prófugo de la justicia, se le ha otorgado 36 meses de prisión preventiva. Sí, correcto. Y correcto.
La presidenta no salió a decir nada en lo absoluto sobre lo que está ocurriendo y se convierte en el segundo prófugo más polémico de este gobierno. Primero Vladimir Cerrón y ahora Nicanor Boluarte. A ver, hay que hacer un análisis de dos niveles, ¿no? En primer lugar, yo estoy totalmente en contra de la normalización de la prisión preventiva, salvo en casos de delitos muy, muy graves y en flagrancia, ¿no es cierto? En casos como los del señor Nicanor, yo creo que la prisión preventiva no corresponde. Creo que hay medidas menos lesivas, como de repente el arresto domiciliario. Existe la figura del grillete también electrónico. Es decir, no se justifica a una persona que todavía ni siquiera se le ha acusado, mucho menos está en juicio, le pongas una prisión preventiva. Claro, es un proceso de investigación. Por eso, se está abusando de la figura de la prisión preventiva. Ese es por un lado. Por otro lado, yo creo que las imputaciones contra Nicanor Boluarte son muy graves. Y yo creo que Nicanor Boluarte eventualmente va a ser encontrado culpable. Es muy grave instrumentalizar el Estado y utilizar funcionarios públicos para un proyecto privado, personal, como a constituir un partido político, ¿no? O sea, el señor ha cometido infracciones, muy probablemente delitos, muy probablemente va a ser condenado, y la verdad que queda pues pésimo. La presidenta de la República queda pésimo. Claro. Porque esta es una audiencia de prisión preventiva que se supone que tiene que ser rápida, ¿no? Con urgencia. Y ha demorado más de 5 meses. Un tema rápido, urgente, no puede demorar 5 meses. Yo creo que acá lo más probable es que ha habido algún tipo de complicidad, ¿no? O captura del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo, que le han hecho un favor al gobierno demorándose tanto en esta audiencia, ¿no? Es algo, la verdad, impresentable, ¿no? Y si hubiera demorado menos, de repente el señor no se fugaba. Y acá está lo absurdo, lo ridículo del sistema penal, que es que la oralidad se malinterpreta. ¿Qué significa oralidad? Oralidad significa tener un debate espontáneo, que el juez hace preguntas, debate el fiscal con el abogado, se interroga a los testigos de una forma pues muy dinámica, muy rápida. Eso es oralidad, ¿no? Pero acá en el Perú se malinterpreta la oralidad y se dice que oralidad es leer todo el expediente en la audiencia. Entonces el expediente es larguísimo, entonces la audiencia nunca termina, 5 meses de audiencia, porque estás leyendo papeles que no tiene sentido leer. Y luego, cuando emites la sentencia, en vez de simplemente decir cuál es el fallo, el juez hace una sentencia de 200, 500 páginas y lee las 500 páginas, se pasa días leyendo, y en ese interín se escapa el reo, pues no. Entonces no tiene ningún sentido. Eso de la lectura de sentencia es algo absolutamente anacrónico, ¿no? Algo del siglo XIX, del siglo XVIII. Hay que eliminar eso, es una tontería. Deben simplemente leer el fallo, publicar la sentencia y luego los abogados, los profesores, los que están interesados leerán las 500 páginas. Pero leer en audiencia 500, 600 páginas es un despropósito. Se ha vuelto una normalidad que en este gobierno... O sea, me refiero al señor Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia. Sí, claro. El Ministerio del Interior no da con su paradero, supuestamente sabían dónde estaba y nunca llegaron al lugar. Y ahora con el señor Nicanor Boluarte, que está prófugo de la justicia, ¿puede repetirse la misma historia que con Cerrón? ¿Qué opinas? No, yo creo que con toda seguridad se va a repetir, ¿no? Yo creo que así como no se capturó, recordemos al exministro Silva, así como no se capturó a todos los prófugos del gobierno de Pedro Castillo, los sobrinos de Pedro Castillo, tampoco se va a capturar a Vladimir Cerrón y tampoco se va a capturar al señor Nicanor Boluarte, ¿no? Es más, yo tengo entendido que Vladimir Cerrón ha presentado una serie de procesos judiciales, habeas corpus, y podría inclusive ganar. Yo no conozco el caso en detalle, pero hay muchos abogados que dicen que Vladimir Cerrón tiene razón y que va a ganar su habeas corpus. O sea, esa es una posibilidad, ¿no? Y habrá que ver. Pero la realidad es que el gobierno ahora tiene 2 prófugos, que la evidencia de que Dina Boluarte encubrió, ayudó a Vladimir Cerrón es muy grande. Yo creo que ella debió ser vacada por esta situación, pero obviamente no hay votos para que eso ocurra. Y lo que es triste es que esta señora va a pasar, yo creo, muy rápidamente del palacio a la prisión, ¿no? No sé, pues tendrán que hacer el ala femenina, el pabellón femenino de Barbadillo, ¿no? Y finalmente va a estar Pedro Castillo y Dina Boluarte, la plancha completa, presos uno al lado del otro. Esa es la cosecha de la izquierda extrema radical en el Perú, ¿no? Un par de delincuentes prácticamente en palacio, ¿no? Claro, y este gobierno tampoco está dando resultados efectivos ni con la criminalidad, y ahora tenemos prófugos de la justicia que al parecer
van a seguir siendo prófugos. Sí, claro, así es. Y mira, hay gente de buena voluntad, hay gente buena que ha pasado por el gobierno, han habido buenos ministros, han habido intentos de hacer las cosas bien, ¿no? Pero una cosa es el poder ejecutivo a nivel ministerial y otra cosa son las habas tan raras que se cuecen a nivel de Palacio de Gobierno. Y la verdad pues es que no va bien encaminado el país, ¿no? Y lo triste es que el Perú desde hace mucho tiempo no tiene un poder ejecutivo mínimamente bien enrumbado y estamos pagando los costos de todo eso y ojalá al momento de votar podamos tener un Estado de Derecho más sólido y un gobierno más transparente y más comprometido con las necesidades del país, ¿no? Ojalá. Hablando de votar, si ya nos acercamos, para también finalizar la entrevista, nos acercamos al proceso electoral. Hay muchos partidos inscritos y claro, muy posiblemente también hayan bastantes candidatos a la presidencia de la República. Así es. Mucho más de lo que es. tuvimos en las elecciones pasadas. Así es. Eso es un problema para la democracia. Sí, yo creo que hay varios problemas, ¿no? Un problema que se va a dar va a ser lo complicado que va a ser la votación. Yo estoy a favor de la bicameralidad, pero yo creo que el Congreso cometió un error al aprobar la bicameralidad. ¿Por qué? Porque cuando el Congreso aprobó la bicameralidad, aprobó la existencia de dos tipos de senadores distintos. Cuando tú vas a ir a votar, vas a tener que votar por diputados, por presidente, por parlamento andino, por senadores del tipo 1 y por senadores del tipo 2. Va a ser un caos, nadie va a entender nada, ¿no es cierto? Si ya de por sí no lo entienden. Claro, debería ser una forma nomás de elegir senadores. Senadores por distrito nacional único, ¿no? Pero esto de crear dos tipos de senadores ya es un caos, ¿no? O sea, ese es un problema. El otro problema es que el sistema político peruano premia a los que van solos y castiga a los que van en alianza. Porque si un partido político se junta en alianza con otro partido político, la valla electoral sube. Es decir, te penalizan si vas en alianza, cuando debería ser al revés, ¿no? Si vas en alianza te deberían premiar. Es decir, debería aprobarse una ley, y esto yo lo he propuesto varias veces, para que la valla electoral sea más alta, no del 5%, sino del 12%, por ejemplo, 15% de valla electoral, y si vas en alianza, empieza a bajar, para obligar a todos estos partidos a que se junten, ¿no? Claro. Luego, otra reforma muy importante es cambiar la manera como se escoge a los diputados. Si tú escoges diputados en un distrito electoral gigantesco como Lima, con un porcentaje muy pequeñito de votos, vas a tener congresistas, y el Congreso se fragmenta, ¿no es cierto? En cambio, si tú escoges con congresistas en distritos mucho más pequeños, por ejemplo, a nivel, no sé, pues, congresista por Comas, congresista por Independencia, congresista por San Isidro, Lince, Jesús María, congresista por Chorrillos, si lo escoges así, solamente entra al Congreso el partido que es primer lugar en estos distintos lugares. Entonces, automáticamente el Congreso ya no va a tener 12, 15 bancadas, sino 3, 4, 5 bancadas, mucho menos, ¿no? Claro. Es decir, la reforma más importante para el país es escoger los congresistas en distritos más pequeños, porque eso te reduce la cantidad de bancadas. Claro. Eso, y además aprobar una ley antitransfugismo, prohibir que los congresistas se cambien, se separen y creen su propia bancada. Claro, que es lo que está pasando ahora en el Congreso, Así ¿no? es. La bancada Así es. Perú Bicentenario. Claro. Tenemos un montón de bancadas que han nacido de Perú Libre al final. Efectivamente, eso sí es algo muy bueno, ¿ah? Eso es algo muy bueno porque el Congreso está aprobando los nuevos reglamentos de diputados y del Senado, y en esos nuevos reglamentos el Congreso ha considerado la ley antitransfugismo, es decir, se va a prohibir el transfugismo. Ese creo que es un buen paso, ¿eh? Yo creo que el Congreso algunas veces se equivoca, pero en general este Congreso sí ha aprobado cosas buenas, ¿eh? Y esta ley antitransfugismo es muy buena también. Entonces, ojalá, ¿no? Pero claro, la elección va a ser un caos, y hay que tener en cuenta cosas potencialmente muy complicadas, ¿ya? Está avanzando el juicio contra Ollanta Humala, ¿no es cierto? Por supuestos aportes de campaña ilegales. Si Ollanta Humala fuera condenado, eso significa que muy probablemente Keiko Fujimori también va a ser condenada, porque el caso de Ollanta Humala y el caso de Keiko no son idénticos, pero tienen elementos en común, ¿ya? Entonces, tenemos que prepararnos para un universo posible donde Keiko Fujimori va presa nuevamente. Yo creo que ella es inocente, ¿eh? Creo que sería arbitrario que ella vaya presa, pero es algo que puede pasar. Entonces, ¿cómo va a responder Fuerza Popular frente a esa eventualidad? Claro, porque su carta bajo la manga, que era Alberto Fujimori, ya no está. Claro, es decir,
esa es una situación que puede ser que reconfigure el sistema político, ¿no? Podríamos tener una fuerza popular sin Keiko y tampoco sin Kenji, porque Kenji está inhabilitado, ¿no? Entonces, ¿cómo va a responder Fuerza Popular a esas contingencias? Esa es una posibilidad, algo que hay que ver, ¿no? Luego tenemos obviamente a una derecha potencialmente muy fragmentada, ¿no? A Rafael López Aliaga de repente renuncia para postular a la presidencia. Tú tienes a Philip Butters, muy probablemente candidato también, creo que una candidatura bastante interesante. Y vas a tener un panorama bastante disperso, ¿no? Sí. Bastante disperso. Claro, y en un principio se hablaba, bueno, Fernando Sillonis mencionaba el tema de las alianzas que con el tiempo se ha diluido. Ya no se habla sobre alianzas, ahora se habla Philip Butters presidente, por acá Hernando de Soto presidente, por acá Rafael López Aliaga presidente. O sea, estamos en este proceso de tener varias opciones de candidatos de la derecha. Y por la izquierda está Antauro Humala, que es un detonante para... Bueno, Antauro Humala ya prácticamente está, digamos, excluido de poder postular a la presidencia, ¿no? Por esta sentencia de la Corte Suprema que disuelve su partido, al no ser Antauro Humala militante de ningún otro partido, ya no podría postular a la presidencia, pero sí podría postular como diputado o como senador, como invitado, ¿no? O sea, muy posiblemente tendremos al senador Antauro Humala en el próximo Congreso, ¿no? Lo cual va a ser interesante seguramente también. Sí, se van a dar varios debates interesantes. Pero a ver, el 30% aproximadamente del Perú apuesta por un modelo de izquierda, la verdad, dura, ¿no? El 30% del Perú, la izquierda andina, es una izquierda fuerte. La izquierda más fuerte del Perú no es la izquierda caviar, es la izquierda de verdad, digamos, la izquierda dura, ¿no? No sé cómo llamarla, pero es la izquierda que llevó a Pedro Castillo a la presidencia. Claro, es la izquierda que llevó a Pedro Castillo a la presidencia, la izquierda que votó por Ollanta Humala y la izquierda que apoya a Verónica Mendoza. Verónica Mendoza quiere disfrazarse de caviar, ella no es caviar, ella es la izquierda dura, chavista, antidemocrática, ¿no? Entonces, esa es una realidad en nuestro país, ¿no? Y al mismo tiempo una tragedia, porque esta es una izquierda que tiene mucha legitimidad social, mucho apoyo electoral, pero que no nos queda claro todavía que respete la democracia como modelo y el sistema constitucional, ¿no? Ojalá se puedan modernizar, ¿no? Claro. Digamos, a mí Vladimir Cerrón hasta me cae bien, ¿ya? Pero es una persona que opera pues en una lógica de ruptura del Estado de Derecho. Su modelo es el establecimiento de una dictadura, ¿no? Él sueña con ser el Lenin peruano, el Che Guevara peruano. Él no es un socialdemócrata. Entonces, la gran tragedia del Perú es que tenemos 30%, la izquierda, que representa el 30%, sistemáticamente intentando dinamitar el modelo democrático. Ese es el gran riesgo, ¿no? Claro. Y todavía hay muchas cosas que hablar sobre el tema político, pero bueno, el tiempo es corto en redes sociales. Lucas, te agradezco por estar con nosotros y por darnos el tiempo de poder explicarnos de varias cosas que están ocurriendo en nuestro país y a profundizar en el tema de las próximas elecciones. Para mí un honor conversar con ustedes y siempre temas interesantes. Bien, amigos, estuvimos con Lucas Gersi, hablamos de varias cosas que quedan para reflexionar en realidad, ¿no? El Perú está pasando por una situación caótica y para el 2026 se espera aún tener todavía, o sea, sobrevivir, ¿no? Bien, amigos, yo soy Sergio Alba y conmigo será hasta una próxima edición. Chao y muchas gracias.